Muy buenas noches, bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Este 10 de diciembre se cumple un año de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de Argentina, secundado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como fórmula vicepresidencial. Fernández heredó un país con una inflación y una deuda que equivale al 89.4% del Producto Interno Bruto de ese país. Un año de recesión, una década de estancamiento, desempleo al alza, cerca del 40% de la población bajo el umbral de la pobreza. Solo 3 meses después de haber llegado al poder, la pandemia del COVID-19 complicó aún más las cosas en Argentina y en el mundo entero. El confinamiento, la paralización fueron prácticamente el tiro de gracia para que las finanzas argentinas tuvieran aún más un panorama complicado. Este año, 22.000 empresas han desaparecido en Argentina por cuenta de esta crisis económica sumada por la pandemia del COVID-19. Se han perdido 3.7 millones de empleos. Se prevé también una caída del 12.9% de su Producto Interno Bruto. Pero Alberto Fernández también se anotó algunos logros importantes a lo largo de este año de gestión. Consiguió un acuerdo con los acreedores internacionales para reestructurar la deuda argentina y evitar así la temida y también muy mal vista suspensión de pagos. Esta fue una de sus promesas de campaña y pues ya acertó en esta negociación. Eso le dio un leve respiro al sector económico argentino, también a los ciudadanos y a las finanzas, al menos por un tiempo. También concretó la compra de la vacuna Sputnik V a Rusia para comenzar un plan de vacunación contra el COVID-19, un plan de vacunación que ya está trazado y que le permite dar un respiro en el tema de la pandemia y comenzar a concretar otras promesas de campaña, como por ejemplo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que fue presentado por el propio presidente, y también una reforma judicial. El tema de la interrupción del embarazo está siendo debatido en el Congreso y es uno de los temas de la agenda más destacados a lo largo de esta semana en Argentina. Esto es solamente por mencionar algunos temas, algunos de los puntos destacados de este año de gestión del presidente Fernández allá en Argentina. En el siguiente reportaje les contamos mucho más. Veamos. Quiero que todos me ayuden. Un año después, entre la esperanza y la resignación, Alberto Fernández llegó al poder en Argentina para recuperar la maltratada economía del país. Algo que no ha sucedido. A la crisis heredada se sumó la pandemia del COVID-19. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Una respuesta al coronavirus que empezó siendo admirada pero que lo ha ido desgastando. Pese a uno de los confinamientos más largos del mundo, Argentina es el tercer país de América Latina con más muertes. Tampoco ha logrado iniciar la recuperación económica, aunque se han visto sus intentos de llevar a cabo una política social, con las ayudas de pandemia o una novedosa ley de impuesto a los ricos rechazada por la oposición ligada al presidente Macri y por los afectados, además del impulso directamente desde Presidencia de la ley de legalización del aborto. Enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. Un hito de gobierno que comparte con la reestructuración de la deuda y la renegociación con el FMI, con la que consiguió extender vencimientos de pago y reducir las tasas de interés, aunque el problema de la deuda dista de estar resuelto. Y que hoy con tranquilidad podemos decir que el objetivo que nos fijamos lo hemos logrado. Para la Argentina, el acuerdo que hemos alcanzado significan 37.700 millones de dólares menos que deberemos pagar en los próximos 10 años. En política internacional, este primer año podría dar lugar a un liderazgo de Argentina en Mercosur. Fernández se ha acercado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para forjar alianzas en la región. Aunque la oposición lo acusa de haberse kirchnerizado, son evidentes las distancias con la antigua mandataria y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, bajo cuya sombra ha gobernado este año. 2021 servirá para comprobar si se confirman las expectativas previas a su elección o bien en los comicios de mitad de mandato vuelve a haber un giro político en el país. Un reto que en buena medida dependerá de la gestión de la vacunación que él quiere convertir en una epopeya, porque Alberto Fernández no será juzgado tanto por lo que prometió, sino por lo que le tocó. Como él mismo dijo, somos los gobernantes de la pandemia y así nos recordarán.
Y para analizar y para conocer más detalles sobre este tema, saludamos a Elsa Yendet Rosa. Ella es analista política y directora de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Se conecta desde la capital argentina y también está con nosotros Julio Burnham. Él es analista, doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París. Es también profesor de la Universidad de Buenos Aires, también se encuentra en la capital argentina, se unen a esta conversación. Y les recuerdo que ustedes también hacen parte de este diálogo, pueden dejar sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook y también en Instagram y en Twitter, @France24_ES, @Santilogo mi cuenta personal, el numeral o la etiqueta es numeral, el debate F24. Y comienzo con Elsa, allí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el balance global que usted hace de este primer año de gestión? ¿Hay más temas aprobados, desaprobados, como dicen ustedes allí en la Argentina? ¿Muchos temas pendientes en esa agenda de trabajo? ¿Cuál es su percepción? Bueno, buenas noches, Santiago. Lo cierto es que esa reseña que prepararon le hace bastante justicia a la descripción de todo el proceso que vivió el presidente Fernández durante este año. Podríamos decir que el balance general es desfavorable, de alguna manera, porque la pandemia agudizó los problemas ya recibidos económicos en una economía en recesión, la necesidad de renegociar la deuda con fondos extranjeros y también ahora con el Fondo Monetario Internacional. Pero lo cierto es que en términos económicos y sociales la situación de Argentina se empeoró dramáticamente durante este año. Por supuesto, los efectos de la pandemia han sido muy, muy fuertes, decisivos, pero particularmente también la forma de gestionar del gobierno aplicando unos confinamientos muy duros y muy extensos, agudizaron entonces esta situación económica y social con un problema grave de aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y de la exclusión. Y quisiera mencionar también un tema que nos preocupa mucho, que es el de la educación, porque de la mano de este confinamiento se ha suspendido durante mucho tiempo las clases presenciales, y las clases virtuales en el plano primario y secundario realmente no han podido cumplir verdaderamente con los objetivos de educación. Así que estamos en un panorama muy complejo en términos económicos, sociales, educativos, y después podría hablar también del plano político. Sí, es que las circunstancias que tenía Argentina antes de la llegada de la pandemia ya eran difíciles, era una situación sobre todo económica muy complicada. Julio, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el balance global que usted hace de este primer año de gestión del presidente Fernández? Bueno, comparto muchas cosas que dijo Elsa. Es muy difícil hacer un balance porque le tocó un año muy excepcional y de hecho recordemos que la pandemia se declara en marzo y el gobierno en marzo recién comenzaba a instalarse. De hecho, para marzo no tenía muchos de sus funcionarios aún designados. Y también creo que, como dijo Elsa, acá el tema central que arrastraba la Argentina tenía que ver con la reestructuración de la deuda, que era un peso muy fuerte, no solo por la influencia de la deuda sobre el PBI, sino también por la cantidad de vencimientos acumulados que tenía la Argentina para el año 2020. En el marco de esta pandemia, uno podía hasta pensar que la pandemia resultó útil para que la Argentina pudiese renegociar la deuda con un poco más de consideración por parte de los acreedores y del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, creo que se creó una ilusión de que Argentina estaba combatiendo mejor la pandemia que otros países. Cuando avanza la enfermedad del coronavirus, del COVID-19 en América Latina, inicialmente Argentina tenía mejor desempeño que Brasil y que otros países de la región, y eso era una suerte de motivo de orgullo para el presidente Fernández. Éramos como un país modelo, supuestamente, en el combate de la pandemia. Pero finalmente los números argentinos se fueron pareciendo cada vez más en de los otros países. De hecho, son peores aún ahora que los de muchos otros países. Y esto también genera una suerte de sensación de balance negativo, ¿no? Porque de alguna
si Argentina tenía un mejor desempeño que otros países de la región en materia de COVID-19, sí, parecía que buena parte de las variables que iban hacia abajo, las socioeconómicas, las financieras, las de nivel de actividad, se veían de alguna forma compensadas por el éxito sanitario. Lamentablemente esto no fue así. Julio, ya que usted menciona el tema de la pandemia y el manejo que le ha dado el gobierno de Fernández a esta situación allí en Argentina, me mantengo en este tema y sigo con usted y luego paso a darle la palabra a Elsa. Solo por poner en contexto algunas de las cifras, Argentina es el 9º país a nivel mundial con la mayor cantidad de casos, 1.482.000 casos registrados al día de hoy y 40.200 personas han perdido la vida por causa del COVID-19. Estos son números que arroja el conteo de la Universidad Johns Hopkins, que es uno de los mayores conteos a nivel internacional. Como lo decía usted, Julio, al principio Argentina era visto como un país que estaba manejando relativamente bien el tema de la pandemia, pero pronto se empezó a ver la cuarentena más larga del mundo, una prolongación de este confinamiento, al parecer por una escasez de ideas de qué hacer con la situación de la pandemia, pero también hay que recordar que Fernández recibió un país que no tenía Ministerio de Salud cuando empezó la pandemia en Argentina. ¿Cómo evalúa entonces, profundicemos en ese tema de la pandemia? De alguna forma, el año 2020 terminó demostrando que no había muchas soluciones mágicas al manejo de la pandemia, no había muchas fórmulas alternativas. Creo que Argentina, los países de América Latina en general, los países europeos también, han tenido todos el problema de cómo administrar las expectativas de la población y las conductas de la población, ¿no? En una suerte de balance rápido, pareciera que los países que mejor pudieron administrar esto son los que tenían mayor capacidad de controlar a la población y sus fronteras, que no es el caso de las democracias de Europa y de América Latina. Por lo tanto, de alguna forma, la Argentina con su cuarentena extendida, sus enfoques aparentemente más fuertes que otros países, hizo un intento de un modelo alternativo, digamos, más estricto, más ortodoxo, y la realidad terminó demostrando que esto no tenía tanta utilidad, porque los resultados finalmente convergieron con los de Brasil y México, que eran los países que habían encarado esto en forma un poco más flexible. Por lo tanto, bueno, nos queda este sabor amargo, ¿no? Que Argentina invirtió demasiado esfuerzo, la población argentina invirtió demasiado esfuerzo y mucho sacrificio, y los resultados finalmente fueron bastante mediocres para malos. Sí. Elsa, su opinión al respecto, el balance en el manejo de la pandemia, que es tal vez el siguiente tema después de hacer frente a la situación económica. Sí, sin duda, las primeras medidas del presidente Fernández recibieron un alto nivel de aprobación y acompañamiento incluso de los partidos de la oposición. El problema es que estas medidas de confinamiento iniciales que se tomaron se anunciaron con el objetivo de mejorar la capacidad sanitaria, mejorar la adquisición de suministros médicos para enfrentar la pandemia, pero luego no encontró un camino, una hoja de ruta de salida de la cuarentena y se extendió demasiado. Y verdaderamente la cuarentena tendría que haber sido acompañada con medidas de testeo, rastreo, detección de contactos y aislamiento. Un plan mucho más complejo que no se aplicó, que evidentemente habrá que replantear para futuras olas o rebrotes que aparezcan por delante y que luego terminó, como comparto con lo que decía Julio, terminó con una cantidad de infectados, de contagios y de muertos que terminaron verdaderamente colocando a Argentina en el podio de los países con peor desempeño frente a la pandemia. O sea que esa aprobación inicial y ese acompañamiento inicial verdaderamente terminó en una situación en la que hoy el presidente Fernández está más cuestionado y es desaprobada, es una opinión, una percepción negativa por encima del respaldo en términos del manejo de la pandemia. Y esto se está observando hoy en la opinión pública, ¿no?
Complemento lo que ustedes dicen y estas cifras que ustedes mencionan. Al 20 de marzo, que fue el día que fue anunciado la orden de confinamiento a nivel nacional, el presidente alcanzó un 80% de popularidad por estas medidas que estaba instaurando para hacer frente a la pandemia. Al día de hoy, la aprobación es solo del 50%, que igual es una aprobación alta comparada con muchos mandatarios de América Latina, y un 47% de desaprobación frente a las medidas que ha adoptado. Y muchas personas le cobran una suerte de doble discurso, porque mientras el presidente pedía que las personas se quedaran en su casa, que utilizaran mascarillas y que evitaran salir, hubo algunos escenarios en los que se le veía al presidente reunido con otros políticos sin usar la mascarilla. Luego vino este funeral de Diego Armando Maradona, donde claramente pues, la situación se salió de control y fue muy criticado por el manejo que se le dio, y mucha gente se lo ha cobrado en su aprobación de gestión. Viendo un poco otros temas destacados de este año de gobierno y saliéndome un poco de las fronteras argentinas, llamaba mucho la atención la fórmula vicepresidencial que tiene Alberto Fernández. Muchas personas pensaban que él simplemente iba a gobernar en la sombra de Cristina Fernández, que ya lo decimos, pues gobernó este país, y su esposo también fue presidente de Argentina. ¿Qué tanto se ha desmarcado el presidente de la vicepresidenta? ¿Qué tanto ha gobernado de forma autónoma, o qué tanto ha tenido que estar simplemente marcando o desmarcándose de algunos temas dependiendo de la opinión de Cristina? Comienzo con Julio. Yo creo que la relación entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, que no son parientes, es una relación que se presenta misteriosa para la comunidad política argentina e internacional, porque hay una novedad. Cristina Kirchner, sin dudas, es la líder del espacio político oficialista, por lo menos la política de. Y Alberto Fernández es el presidente, que en Argentina, en un país presidencialista como Argentina, implica tener el poder constitucional e institucional de su lado. No obstante, Cristina Kirchner tiene una característica peculiar en todo este periodo, y es que no ha hablado mucho. Toda la trayectoria de ella del siglo XXI se había caracterizado porque ella tenía una voz muy fuerte en la política argentina, y sus intervenciones eran realmente gravitantes. En todo este periodo hay una suerte de gran cuestión acerca de cuánto influye la ex presidenta y actual vicepresidenta, y cuál es su real incidencia en las políticas públicas del gobierno. Es muy difícil determinar esto. El presidente insiste que él es el líder del gobierno. La propia Cristina también asegura hace poco en algunas intervenciones que la responsabilidad absoluta de todas las medidas es del presidente Alberto Fernández, y yo tiendo a creerle un poco a esa descripción. Yo creo que efectivamente Cristina Kirchner está a un costado de la decisión en la mayor parte de los temas por propia decisión, porque ella era consciente que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser un gobierno complejo en materia económica y financiera, que iba a involucrar un conjunto de medidas de ajuste, y Cristina se quería ver alejada de todo eso. No es su función y su rol en la política argentina encabezar un gobierno de ajuste o de austeridad. Sí. Sin embargo, hay una enorme incertidumbre acerca de si esto realmente es así o no. Pero yo tiendo a creer que Cristina Kirchner tiene otros planes en la política argentina y no tiene la intención de intervenir en la toma de decisión de políticas públicas para este periodo. Además que en ciertos escenarios conviene un poco desmarcarse, sobre todo porque la vicepresidenta está siendo cuestionada por la justicia argentina en diferentes aspectos. Elsa, su opinión sobre esta relación misteriosa entre presidente y vicepresidenta, y que era cuestionada un poco por ser de pronto un gobierno en las sombras, pero tal parece que la situación no es tan así. Bueno, es una convivencia muy difícil, está rodeada de tensiones, está rodeada de contradicciones, y lo que vimos en este año de gestión es que el presidente Fernández no ha podido construir un poder propio, es decir, un poder que no dependa
del apoyo, del respaldo de la presidenta. Ese margen de maniobra que inicialmente podía tener un presidente en un sistema presidencialista, lo que vemos es que aparece permanentemente condicionado, de alguna manera aparecen decisiones legislativas que van contra los planes del propio presidente, correcciones que se hacen en el Congreso por la propia fuerza oficialista a proyectos que presenta el propio presidente. Es decir, hoy lo que veo es un sistema político donde la fuerza, la coalición que constituye el oficialismo está en plena tensión, en plena contradicción dentro de sus propias líneas y fuerzas políticas internas, y esa convivencia es muy compleja, está trabando la gestión política, está trabando la gestión de políticas públicas, está trabando las negociaciones importantes que hacen a decisiones muy, muy importantes para la economía y la política argentina. Y lo que veo es una convivencia que, como digo, es muy compleja y que cada vez ha llevado al presidente Fernández a, como decimos nosotros, a cristinizarse de alguna manera, ¿no? A kirchnerizarse. Se está recostando cada vez más en la narrativa, en el discurso, particularmente en posiciones, por ejemplo, en política exterior, donde su perfil actual, su política, está alejada de lo que inicialmente podría asociarse con los postulados de Alberto Fernández, se acerca mucho más a ese sector interno que representa muy fuertemente, que tiene mucho peso determinante, Cristina Fernández Kirchner. Sigo con algunos de los temas de política interna antes de hablar de la relación de Argentina con sus vecinos y con otros países de la región. Elsa, vemos que, por ejemplo, hoy está siendo debatido en el Congreso argentino esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo, un tema que divide profundamente a la sociedad argentina, ha provocado el surgimiento de movimientos sociales que han salido a las calles tanto a favor como en contra de esta propuesta, y también una ley de justicia. ¿Cómo ve usted estos dos proyectos que está tratando de hacer trámite el presidente en el Congreso? ¿Dos ases bajo la manga? ¿Cómo los ve usted? Bueno, en principio los veo como dos proyectos de naturaleza social distinta y de alguna manera de llegada a intereses de movimientos sociales, como muy bien dijiste. Recordemos que la ley de interrupción legal del embarazo había sido votada hace 2 años, había sido aprobada en Cámara de Diputados, pero fue rechazada en el Senado. O sea, que esto se corresponde con una demanda social muy fuerte en la sociedad argentina, que por supuesto tiene también sus opositores, pero hay una ola verde muy fuerte por conseguir este derecho para las mujeres, y de alguna manera esto lo tomó el presidente Fernández en su campaña, fue muy, muy claro en defender esta postura, una promesa de presentar este proyecto de ley y que eventualmente, si es aprobado como se supone que se aprobará en el día de mañana y luego en el Senado, pasaría a ser verdaderamente un gran logro de su gestión, una promesa cumplida sería de su gestión. En cambio, la reforma judicial, si bien en la campaña electoral el presidente Fernández había hablado de una reforma del funcionamiento de la justicia, verdaderamente los proyectos que se están discutiendo no coinciden con la perspectiva que inicialmente había planteado el presidente Fernández. De hecho, la propia vicepresidenta cuestionó incluso algunos de estos proyectos presentados. Entonces, yo lo vería como dos ámbitos y dos temáticas distintas en términos de llegada a la sociedad y de apoyo y respaldo social y político, ¿no? De distintas fuerzas políticas.
Julio, en torno a esta ley de justicia, el presidente Fernández, hablando sobre la justicia argentina, decía que en algunas de sus intervenciones a lo largo de este año decía que la justicia argentina no estaba marchando muy bien, pero también vemos que la vicepresidenta del país está siendo investigada por diferentes casos. Y uno podría ahí, dentro de las teorías de conspiración, pensar muchas cosas referente a esta ley de renovación de la justicia. ¿Qué piensa usted? En primer lugar, Alberto Fernández en toda su campaña presidencial fue muy cauto en materia de promesas. Realmente dijo muy pocas cosas. E inclusive cuando él asume la presidencia hace un año, también asumió diciendo muy poco. Él era consciente que le tocaba un gobierno muy difícil. Justicia fue uno de los pocos temas de los que habló. Él prometió una reforma judicial, como decía Elsa, tendiente a la modernización y la transparencia de algunos procesos y procedimientos, sobre todo en la justicia del ámbito federal, que es la que tiene que ver con los principales, el principal volumen de causas, que inclusive muchas de las cuales afectan muchas veces a la relación entre poderes. Sí. Ahí da la impresión, yo no soy un gran conocedor de estos pasillos profundos de los temas judiciales. De hecho, en mi opinión, no debería ser el tema principal de la Argentina en este momento tan dramático en términos sociales y económicos. Para mí es un tema que podría esperar tranquilamente. Pero bueno, hay un compromiso de Fernández con este tema que creo que lo hace como propio. Y además me da la impresión que Cristina Kirchner también tiene una agenda distinta a la de Fernández en este punto. Hasta el escenario planteado, el presidente logre llevar el proyecto en alianza con algunos sectores de la oposición, con los que tienen buen diálogo, Claro. Y no tanto con el respaldo de la propia vicepresidenta. Ahora, quisiera un comentario sobre la ley de interrupción del embarazo. Claro, Yo no adelante. estoy tan seguro como Elsa que esto sea un espacio tan cómodo para el presidente Fernández, porque él es cierto que ha impulsado esto y es cierto que hay un movimiento de mujeres y un movimiento favorable a la aprobación del aborto legal, que es muy importante, pero también hay mucha oposición en Argentina y buena parte de esa oposición está dentro del propio Partido Justicialista y de la propia coalición gobernante. Uno de los principales riesgos que enfrenta el presidente, a mi juicio, es la posibilidad de que su coalición sufra turbulencias internas más allá de la cuestión con la vicepresidenta, sino que haya, digamos, decepción por parte de votantes o de aliados locales al presidente Fernández. Por lo tanto, hay una suerte de paradoja. Si el presidente Fernández logra aprobar este proyecto, va a ser un logro personal. Ahora, al mismo tiempo, puede ser una fuente de tensiones. No hay que olvidar un detalle. El Papa Francisco es argentino, tiene mucho vínculo con el partido peronista y con muchos sectores dentro de la coalición oficialista. Y el Papa está en contra de este proyecto. Por lo tanto, yo creo que también hay algunos factores de tensión alrededor de la cuestión del aborto legal. Claro. Julio, en términos de política exterior, algunos analistas han calificado este año de política exterior de Alberto Fernández al mando de Argentina como un poco errática, porque se le ve condenando a Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, pero luego lo absuelve en la Organización de Estados Americanos y evitan por un momento mencionar o dar algún tipo de punto de vista en torno a las elecciones parlamentarias de Venezuela, que es tal vez la crisis política más difícil que está viviendo América Latina y por eso concierne la opinión de los otros estados. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el presidente Fernández se propuso inicialmente un perfil distinto en América del Sur y América Latina. Él quería hacer una suerte de punto medio entre Bolsonaro y Maduro. Y de hecho creo que en la cuestión de Venezuela él buscó ese punto medio inicialmente bajo la suposición de que iba a poder formar junto con México y con Uruguay una suerte de polo a mitad de camino entre el Grupo de Lima y el sector más duro del Grupo de Lima, más vinculado con el presidente Trump, con Bolsonaro y con el presidente Duque de Colombia, y por otro lado los países del ALBA que apoyan incondicionalmente a Maduro. Sí. Ahora, me parece que
Argentina no encontró un lugar intermedio finalmente, porque México tiene una posición propia, abstencionista en todo tipo de conflictos, porque sigue la doctrina tradicional Estrada de la diplomacia mexicana, y en Uruguay hubo un cambio de gobierno, por lo tanto tampoco encuentra ahí una suerte de aliado para esa búsqueda de la posición intermedia. Por lo tanto, creo que Argentina quedó descolocada frente a la cuestión de Venezuela e inclusive no logró ni los instrumentos para mostrar ese punto intermedio, ni tampoco la narrativa adecuada. Por eso creo que Argentina en la cuestión de Venezuela termina un poco desubicada. Sí. Y Elsa, su opinión. Me queda un poco más de 1 minuto y medio para finalizar el programa. Su opinión en torno a la política exterior. Bueno, quizás una de las políticas públicas que más se mostró verdaderamente errática, conflictiva, con muchos problemas hacia adentro de la coalición de gobierno. Piensen que, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llama al gobierno de Maduro verdaderamente como una dictadura, mientras que desde otras alas del gobierno tienen lazos muy estrechos y cercanos con el presidente Maduro, y esto hace que este juego hacia adentro de la coalición ha dejado al presidente, al Ejecutivo y a la Cancillería Argentina en una posición incómoda, donde muestra mensajes contradictorios, como muy bien lo señaló Julio. Sí. Yo agregaría que la gestión de la política exterior ha sido verdaderamente uno de los puntos más problemáticos. Solo menciono, por ejemplo, la campaña fallida de Argentina por promover al presidente del BID, a Gustavo Vélez en esa presidencia, donde no reunió apoyos de países vecinos de la región en esa gestión. Sumaría también el mal comienzo en la relación con el presidente Bolsonaro y con el propio presidente Lacalle Pou de Uruguay. Relaciones que afortunadamente ahora se están reconvirtiendo y se están retomando con algunas comunicaciones. Y sumaría también el rechazo inicial que el gobierno mostró al acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, y también el rechazo a que el Mercosur siguiera negociando acuerdos comerciales que tenían agenda. Entonces, hay una serie de contradicciones que verdaderamente concluye el año con muchas dificultades, bastante desfavorables también Pues a Elsa y a Julio en la ciudad de Buenos Aires les agradezco por habernos acompañado en esta edición del debate de France 24. Muchas gracias por habernos acompañado, y a ustedes también gracias por dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Siga con nuestra programación. Buenas noches.